Dios me los bendiga, mi hermano, en esta tarde. Vamos a tomar el lugar. Vamos a iniciar este servicio de alabanza y adoración para nuestro Dios. Amén. Le pido que abra su Biblia ahí en Filipenses 4:4. Me indican con un amén cuando ya lo tengamos. Y vamos a leerlo todos juntos, amén, al mismo tiempo. Aleluya. Filipenses 4:4. Te alabamos, Cristo. Ya todos lo tienen, mi amado hermano. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a hacer una oración, mi hermano, entregándole a Dios este momento. Amén. Padre, gracias porque hasta aquí nos has traído con bien, Dios. Te pedimos, Dios, que tu Espíritu Santo sea presente en este lugar, que tu Espíritu Santo, mi amado Dios, se mueva con libertad sobre este lugar, en cada uno de mis hermanos, en cada uno de los músicos, mi amado Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, fluya con libertad. Aleluya, queremos glorificarte y adorarte en esta tarde, mi amado Dios. Ponemos a un lado los afanes de la vida, Dios, y hoy nos conectamos en tu presencia en esta tarde. Recibe toda honra, toda gloria y toda alabanza, Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, aleluya. Así, mis hermanos, vamos a empezar con esta hermosa alabanza que dice: somos el pueblo de Dios. Amén. Aleluya. Aleluya, te alabamos, Cristo, en esta noche. Aleluya. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder, testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación.
somos un pueblo especial, amén, mi amado hermano. Con esta siguiente alabanza, al que es digno, amén, al que es digno de recibir la gloria, la honra y la alabanza en esta tarde. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. A Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Su alabanza será siempre en mi boca. Doy gracias a Dios, hermanos, en esta hora por permitirme estar primeramente en este lugar, porque me da la bendición, hermano, de poder hacerlo. No es porque yo quiera, perdón, no es porque, pues sí, no es por mis fuerzas, ¿verdad? Es por su misericordia. Y es una grande bendición estar en este lugar, de veras. Donde quiera que se alabe el Señor, es una grande bendición estar. Le doy gracias a Dios porque me permite hacerlo y venir y pues tener la salud para poder también hacerlo, porque hay muchos que no pueden caminar o no pueden moverse, pero el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros esa bendición de poder hacerlo. Y le doy gracias a Dios por guardarme en todo lugar, hermano, de todo accidente, guardarme también de mis propios errores que cometemos, ¿verdad? Y hacemos que el Señor se aleje de nosotros cuando cometemos un error. Pero el Señor tiene misericordia de nosotros y a mí me ha dado esa bendición de tener su misericordia, de tener sus bondades, sus bendiciones en mi vida. Y estoy muy agradecido con el Señor para gloria y honra de Él. Amén. Dios lo bendiga, hermano. Amén. ¿Cómo no estar agradecido con Dios, verdad? Si a pesar de nuestras fallas, de nuestras caídas, Dios siempre ha sido fiel y ha extendido su mano hacia con nosotros. Amén, mi hermano. Póngase de pie y vamos a cantar esta alabanza juntos. Aleluya. Con mi Dios
Aleluya. Solamente es el que rompe las cadenas, amén. Así, mi hermano, vamos a entregar nuestra ofrenda en esta tarde. Aliste su ofrenda, si hay algún diezmo, aliste su diezmo, amén. Vamos a hacer una pequeña oración y que sea Dios multiplicando a cada uno de nosotros, amén. Padre, en esta tarde, Dios, te hemos alabado, hemos cantado alabanzas a ti, mi Dios. Y hoy estamos, Dios, aquí delante de ti, trayéndote las ofrendas, los diezmos, mi amado Dios, que van a ser recogidos. Te pedimos, Dios, que seas tú abriendo las fuentes de los cielos, Señor, que seas tú abriendo trabajo, Señor, al que no tenga, que seas tú supliéndole a la cena de cada uno de mis hermanos, de los que están aquí. Te damos gracias en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, aleluya. Y así con esta alabanza, hermano, puede pasar. Amén. Dios, el anhelo de cada uno de mis hermanos. Tú conoces el deseo de mi corazón, mi amado Dios. Hoy nos concentramos en solamente adorarte, Cristo. A pesar de las aflicciones, a pesar de los problemas, sabemos que en tu presencia hay paz y plenitud de gozo. Oh, te pedimos que hagas llover, Dios. Despiertes cada espíritu que está dormido, mi amado Dios, y podamos sentir tu presencia. Oh, aleluya, aleluya. Haz llover. Oh, santo eres, Señor Jesús.
fuente de todas las preocupaciones. Rompe las fuentes del cielo. Oh, aleluya. Haz llover. Oh, haz llover, Señor. Haz llover. Rompe las fuentes del cielo. Haz llover. Haz llover. Espíritu envía del cielo. Oh, aleluya. Haz llover. Haz llover, Padre, sobre este rebaño. Haz llover, mi amado Dios, de tu Rompe presencia. las fuentes del cielo. Aleluya. Haz llover. Haz llover de tu espíritu. Haz llover. Anhelamos tu presencia, Dios. Espíritu envía del cielo. Anhelamos tu presencia. Haz llover. Oh, aleluya. Haz llover. Haz llover, Dios, de tu espíritu. Rompe las fuentes del cielo. Oh, santo eres, Dios. Haz llover. Pedimos que hagas llover. Haz llover. Oh, santo, santo. Rompe las Recibe esta adoración, mi amado Dios. Dice su palabra que porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse en la carne es muerte, pero el ocuparse en el Espíritu es vida y paz. Oh, aleluya. Sienta esa paz que Dios nos da esta noche. Sienta esa paz, aleluya. Oh, haz llover de tu presencia, Cristo. Rompe las fuentes Oh, aleluya. Haz llover. Alabe la iglesia. Haz llover. Dígale que haga llover en esta noche de su presencia. Las fuentes del cielo. Aleluya. No deje de adorar el nombre de Dios, porque los tiempos son malos, mi amado hermano. Que la lluvia va a caer. Oh, aleluya. Del tamaño de la mano de un hombre. Esa es la señal que la lluvia va a caer. Haz llover. Haz llover. Haz llover sobre toda carne, mi amado Dios. Rompe las Sobre todo espíritu, aleluya. Haz llover. Haz llover de tu gloria, Dios. Haz llover. Que se sienta tu presencia. Rompe las fuentes. Que podamos sentir tu presencia, aleluya. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Porque sabemos que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, amén. No se canse de darle gracias a nuestro Dios. Oh, aleluya. Se manifiesta en esta noche, Espíritu Santo, en cada uno de mis hermanos. Te damos gracias con esta alabanza, Dios, porque a pesar de que hemos estado en la cuerda floja, tú nos has extendido tu mano, Dios. Oh, porque cuando las personas dicen una palabra, tú tienes otra para nosotros, Cristo. Queremos agradarte con estas alabanzas, Dios. Recibe estas alabanzas, Padre. Gracias, Cristo.
siga adorando a Dios, amén. Así, hermanos, entrego el lugar al portador de la palabra. Aleluya, sígase gozando, mi amado hermano, amén. Grandemente. Dios les bendiga, hermanos, amén. Dios es bueno, amén. Pues venimos a alabar a Dios, hermano. Y hay una alabanza que así dice, vine a alabar a Dios. Ustedes son nuestros hermanos que nos ayuden con esta alabanza, hermano. Cántala con tu corazón, a eso venimos el día de hoy. A alabar al Señor, a bendecirlo. Que tu corazón le diga al Señor, Señor, te vine a alabar, Señor. Vine a adorar tu nombre, Señor. Y me encanta porque dice que Él vino a mi vida un día muy especial. Y ese día cambió mi corazón por un nuevo corazón. Y todos los que hemos recibido al Señor, todos los que le hemos dado la autoridad de señorear en nuestras vidas, lo hemos presenciado eso. Hemos presenciado ese cambio en el corazón. Estamos lejos de tener un corazón limpio, pero por gracia de Dios todavía estamos aquí, hermano. Amén. Vamos a decir a nuestros hermanos que nos ayuden con esa alabanza, hermano. Cántale, adórale, exáltale, porque a eso venimos, a adorar a Dios. Ya después el Señor nos da palabra, ¿verdad? Pero primero venimos a adorar a Dios. Adorarle con todo nuestro corazón, hermano, dándole gracias a Dios por un nuevo día, porque el día de hoy pudimos haber despertado en su viva presencia, pero Él nos permitió otro día más. Y a veces otros no despiertan en su viva presencia, sino se dan cuenta días después que tuvieron una parálisis y ya no se pueden mover. Tenemos muchas cosas por qué agradecer a Dios, amén. Que el día de hoy se hable, Señor, que quede penetrada ahí con ellos, Señor, y que pongamos en práctica lo que el día de hoy podamos aprender, Señor. Gracias, Padre bendito, porque bien nos dijo, Señor, que usted nunca deja de trabajar, y sabemos que todos los días trabaja en nuestro corazón, Señor, enseñándonos, Padre, por dónde hemos de caminar. Gracias, Señor, por guardarnos en el camino, Padre.
Le doy honor, le doy honra y le doy gloria en el bendito nombre de Cristo. Amén. Dale un aplauso al Señor, hermano, porque Él se lo merece. Amén. El Señor es bueno. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. En Efesios 4, versículo 14. Versículo 14. Y 16. Amén. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Se pueden sentar, hermanos, amén. Pueden abrir su Biblia en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3, versículo 4, hermanos. Ahí vamos a empezar ahorita. Estamos empezando, la semana pasada empezó mi hermana Stephanie y ahora me toca a mí, hermano, pero vamos a llevar una secuencia doctrinal acerca de diferentes temas. Vamos a hablar el día de hoy del pecado y luego van a hablar de la salvación y así, pero van a ser temas doctrinales en los cuales, por eso es que apuntamos este versículo donde nos dice que para que no nos dejemos mover, sino que vayamos conociendo la doctrina que el Señor quiere que vayamos aprendiendo y en la cual vamos a ir creciendo y nos vamos a ir edificando. Hoy nos toca hablar del pecado. De esto ya habíamos hablado, hermanos, por allá en el 2019, hermano, si no mal me acuerdo. Estábamos hablando y mi hermana Esther nos empezó a hablar de la doctrina del hombre y luego me seguí yo hablando del pecado. Creo que después nos encontramos con la pandemia. Pero lo seguimos dando desde la casa todos los miércoles. Seguimos hablando del pecado, hermano. Así es de que, pues ya quedan pocos de esos días. Vamos a volver a hablar del pecado. Vamos a volver a adentrarnos, porque es muy importante hablar del pecado, hermano. Del pecado, de su origen. Vamos a llevar una secuencia a través de cada mes vamos a ir hablando de eso y vamos a hablar de lo que es el pecado, los comienzos del pecado, el pecado original. Vamos a tocar el tema del pecado original, vamos a tocar la carne pecaminosa, la salvación, algo que a mí me gusta mucho y en lo cual hay mucha disensión, mucha controversia, es en la salvación de los niños, el pecado del niño, el pecado original, y hay mucho por donde quiera te encuentras de si el niño se salva, si el niño no se salva, si el niño cuando nace, si heredamos el pecado, cómo es que un niño se salva, cómo es que la Biblia o que Dios permite que el niño no se salve. Vamos a tocar ese tema también, mi hermano, del infante, del pecado original que viene, que se arrastra por medio de la herencia que nos dejó nuestro padre Adán. Amén. De ahí venimos, de Adán. Vamos a tocar eso, hermano. Vamos a tocar una explicación bíblica, la definición exacta del pecado. Y vamos a terminar, hermanos, con las consecuencias que el pecado tiene. Pero nos va a llevar mucho tiempo. Así es de que de aquí en adelante, todos los miércoles, hermano, hay que traer libreta, los que pueden, los que vienen de casa. Vamos a tener una libretita. Le voy a copiar lo que dice mi hermana Esther, libreta nueva, hermano, porque esto es nuevo. Vamos a empezar de aquí a llevar una doctrina y para que vayamos apuntando, y creo que se vale cuando es doctrinal, se vale, si no estás de acuerdo en algo, acabando el culto, si los hermanos dan permiso. Hermano, eso que me dijo creo que no está bien, porque es doctrinal. Vamos a empezar a llevar algo doctrinal y sobre eso sí podemos llevar una base en la cual puede haber preguntas. Amén.
en un cierto momento. Y de eso se va a tratar prácticamente, hermanos. Vamos a hablar del pecado. Esta doctrina del pecado casi siempre empieza con la creación del hombre y luego sigue con el hombre como varón y la caída del hombre. Pero hoy nos vamos a concentrar solamente en el pecado, mi hermano. Es una doctrina, hermanos, que difícilmente se toca porque es muy difícil. Porque hay mucha disensión, demasiado problema entre unos lados y otros. No nada más en la iglesia. Tú lo puedes oír en el radio, ya sea estación cristiana o ya sea una estación secular, o lo puedes oír con cualquier vecino, con cualquier primo, con cualquier persona bien adentrada, que todos hablan del pecado. Y unos dicen que está bien, otros dicen que está mal, otros dicen que no hay pecado, que es tu pura culpa. Otros dicen que eso no existe, que no hay condenación. Pero nosotros nos vamos a basar a lo que nosotros estudiamos, lo que nosotros creemos, hermano. En el término griego tiene la terminación de amartiología, hermano. Amartiología, que viene de anmartia, que es pecado, y teología, que es palabra, ¿no? O doctrina, que también se deriva de logos, que quiere decir estudio del pecado. Amartiología. Lo vamos a estar tocando por varias semanas, hermano. Es bien importante lo que yo voy a estar haciendo esta semana. Vamos a hablar de lo que voy a estar haciendo. Cada mes me va a tocar. Voy a usar un sistema sistemático, el cual consiste en que se busca el versículo, en este caso del pecado. Se buscan casi todos en la Biblia y se llama sistemática porque sistemáticamente trata uno de acomodarlos para poder traer un estudio. Entonces vamos a ver un poco de teología sistemática. La teología sistemática no es un espantarse, simplemente un estudio de la palabra de Dios. Y eso quiere decir teología. La palabra teos, que quiere decir Dios, y guía, que es logos o estudio de Dios. O sea, no es para que, híjole, que el hermano va a usar esto. Y es muy importante, hermano, porque tenemos que captar lo que se habla y tenemos que adentrarnos a conocer la palabra de Dios. Porque es bien importante conocer la palabra del Señor, porque nos vamos a encontrar en la calle a muchas personas que van a ir en contra de lo que nosotros hablamos. Y hay gente que yo he conocido en la calle que no vienen a la iglesia pero conocen la palabra de Dios. Te discuten con versículos de la palabra de Dios y afortunadamente la estudian bien, porque te hablan de versículos que traen poca controversia o traen controversia entre sí en la Biblia. Por eso es que la palabra nos dice, Pedro dice que tenemos que prepararnos para presentar una defensa. Y lo ocupa Pedro y también lo ocupa Pablo en Colosenses, hermano. También Pablo lo ocupa. Dice que sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal, para que sepamos cómo debemos responder a cada uno. Tenemos que saber responder cuando la gente nos demanda. Entonces tenemos que estar bien adentrados, mi hermano. En el capítulo 1 del libro de Génesis, inclusive, primero dice que primero crea las plantas y crea toda la naturaleza. Y en el capítulo 2 de Génesis ya dice que no, que primero fue el hombre y después las plantas. Entonces, si nosotros no conocemos, fácil llegan y nos dicen y no sabemos, mi hermano. Y así como esa, hay varias cosas en la Biblia. En el capítulo 27 de Mateo nos habla de Judas y nos dice que Judas se ahorcó. Dice, Judas se ahorcó. Boom. Y luego, en el libro de Hechos, dice que se cayó y se partió. Entonces, no se contradice la palabra. Simplemente son diferentes explicaciones. Y tenemos que conocer el término, tenemos que conocer la palabra para poder llegar. Por eso es de que ahora traemos
Mi hermana nos está hablando de una doctrina para que nosotros nos adoctrinemos y sepamos cómo contestar, y aparte nos afirmemos, ya no seamos como niños, como lo que leímos de Efesios 4. Ya no seamos como niños y andamos de aquí para allá, y cada vez que alguien nos habla bonito, es que esto nos gustó, y nos vamos hacia lo que nos va gustando. Pero es que ahora este lado también se oye muy bonito y ya se va uno para acá, ¿no? Y empezamos a crear un criterio en nosotros mismos de lo que es el Señor. En el capítulo 9 del libro de Hechos, creo que es cuando la conversión de Saulo, dice que él vio una luz y que oyó. Y luego ya en el capítulo 22 dice que no, que nada más oyeron, que no vieron la luz. No hay controversia, son muchos años de lo que se está hablando, de distancia, no son cualquier cosa. Entonces cuando los hermanos o la gente afuera, porque también hay hermanos que nos gusta crear controversia, y traemos esos versículos a colación, hermanos, a superficie, creamos controversia, y si no estamos preparados, no vamos a saber contestar. Y el tener un estudio nos lleva a tener un mejor conocimiento. Hace algunos días estuvimos llevando un estudio con mis hermanos en ese cuartito y hablábamos de Génesis, de los primeros 5 libros. Aprendí mucho, hermanos. Ahí me encontré con que tenía que sacar una cronología de Moisés, cómo fue que salió Moisés cuando tuvo el exilio, y no sabía. Yo pensaba que no, y empecé a leerle y me empecé a dar cuenta que ahí vienen las fechas, hermano. Nada más que hay que buscarle de aquí y buscarle de allá, como dice Isaías, un poquito de aquí, un poquito de allá, y pum, viene la revelación. Y empezamos a ver, y ahí viene exactamente cómo y cuándo. Los primeros seres, hasta Noé, hasta Abraham, da fechas exactas. La Biblia te dice tal día y tal día murió y tal día nació. Pero ya después de ahí, ya hay que empezar a buscarle. Ya con Jacob ya no lo da exacto, ya nomás dice de en tal año salió y en tal año nació y en tal año llegó a Egipto, y de ahí empezar a contar hasta los 430 años que están en el exilio, y de ahí regresarte los 80 años de Moisés, cuando él empieza a hablar, y ahí empieza a sacar fechas de cuándo salieron, cuándo entraron. Y todo eso me sirvió, porque ahora cuando mi hermana Esther estaba dando la predicación el día para el 24 de diciembre, que no fue el 24, fue antes, pero fue para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y que nos decía que había nacido en agosto, septiembre, mi esposa me preguntó y le dije, no sé, pero ahí debe de venir. Ahí debe de venir en la Biblia, porque yo me acordaba que cuando estábamos estudiando allá, decía lo mismo, y me puse a ver, hermano, y sí, le encontré. Pues me puse a leer, y ahí dice, ¿no? El papá de Juan el Bautista estaba dando servicio a como es acostumbrado a su familia, y ahí viene su familia, y ahí dice qué días daba el servicio a la familia, y luego dice que saliendo de esos días que era de servicio, Isabel quedó embarazada. Después, a los 6 meses, María, y de ahí 9 meses, y llegamos al tiempo, hermano, de agosto. Pero hay cuestión de buscarle y encontrarlo, y si lo estudiamos, encontramos las fechas, encontramos los tiempos, hermano. Encontramos ese tiempo, pero necesitamos estudiarlo. Y por eso es que me da gusto ahora que podemos estudiar. Vamos a estar estudiando las doctrinas diferentes. Se va a tocar también la salvación y algunas otras, hermanos, porque si es tiempo de afirmarnos. Y hoy toca lo del pecado, hermano, amartiología. Tenemos que estudiar lo del pecado, y el pecado es no ajustarnos, hermano, a la ley moral de Dios. Es no ajustarnos a la ley moral de Dios. La Biblia nos explica claramente que todos pecamos, pero el pecado, hermano, prácticamente es no ajustarnos a la ley moral de Dios. Aunque la palabra pecado es fallar. La palabra pecado es fallar. Cuando tú fallas, pecaste. Cada persona que falla, pecó. Pero fallamos en muchas cosas. Una vez les decía yo que inclusive mi esposa
Me dice que va a hacer de comer algo y no lo hace. Luego a veces llego hasta con los chips porque va a haber caldo o algo, hermano, y ya me siento y no, es que ya hizo otra cosa. Ya me falló ahí, ¿no? Pero hay una diferencia, ahí ya falló y en aquel término es pecó. Pero esa falla la tiene conmigo o con ella misma porque dijo que iba a hacer eso, pero no la tiene con Dios. Hay fallas que son en contra de Dios y hay fallas que son en contra de nosotros. Inclusive ocupamos la palabra cuando la persona anda bien vestida, bien arreglada, decimos andas impecable, prácticamente sin pecado, o sea que sin error. Anda bien, pero eso no tiene nada que ver con Dios. Y cuando andan todos, andamos que así como nos paramos, nos salimos y como andas mal, como diciendo ahora sí fallaste. Pero no le fallamos a Dios, nos fallamos nosotros mismos. Entonces hay que saber diferenciar cuando le fallamos a Dios. Contra ti, Señor, he pecado. Cuando le fallamos a Dios es totalmente diferente. Cuando pecamos en contra de Dios a cuando pecamos o fallamos por otras cosas. Tenemos que aprender a diferenciar eso, hermanos, porque hay cosas que sí son directamente con Dios y hay pecado, hay falla que no estamos nosotros, ¿verdad?, agrediendo a Dios. Pero hay cosas que sí. Están los 10 mandamientos que el Señor nos dio. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes, no tomarás nada prestado, no le vas a quitar nada a tu prójimo. Acuérdate del día de reposo, no tomar el nombre de Dios en vano. Son 10 mandamientos que el Señor nos da, hermano. Que por cierto, el principal es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y cuando nosotros fallamos eso, entonces sí agredimos a Dios. Entonces sí fallamos en contra de Dios. Estamos fallándole a la ley de Dios. Estamos fallándole a Dios. Entonces sí estamos cometiendo pecado en contra de Dios. Pero hay cosas que no son en contra de Dios. Tenemos que saber diferenciarlo y no dejar que cualquier cosa nos haga sentirnos mal, ya que la palabra también nos dice, si tu mente te recrimina, más grande que tu mente es Dios. Porque a veces nos habla también el enemigo por medio de la mente, nos dice que eso está mal, es que esto está mal. No, hay cosas que están mal, cosas que no están mal. He visto a los niños cuando van creciendo, no sé si los has visto, que hasta cuando empiezan a tener sentido, sienten feo hasta cuando matan una mosca. O que pisan un gusano, ellos sienten que mataron a alguien, sienten que no saben todavía discernir o diferenciar y se sienten mal. Pero ahí no hay tanto problema si es que no lo hacen con maldad, que hay veces que lo hacemos con maldad. Entonces ya cuando la maldad entra, sí es diferente. Pero como se trata de un niño, eso lo vamos a ver después. Si el niño tiene culpa o no tiene culpa, si ya desde ahí la maldad de él cuenta o no cuenta. En un miércoles que nos llega a tocar no sé cuándo, pero lo vamos a hablar, hermano. Que vamos a ir despacio aquí. Entonces, hay cosas que sí y hay cosas que no, pero por gracia de Dios que podemos pedirle a Dios perdón, hermano. Que el Señor nos ama y nos ha dado una solución. Pero ¿de dónde viene el pecado, hermano? Claramente Dios no lo formó. Claramente Dios no lo formó. Claramente Dios no lo formó y tampoco el pecado se encuentra por primera vez en la tierra con el hombre. Porque tampoco el pecado no comienza con el hombre. El pecado comienza por allá en la galaxia, en la Vía Láctea, quién sabe dónde. Por allá arriba comienza con un ser que se llama Lucifer. Ahí comenzó. Dios no lo inventó. Lo inventó
Satanás. Y eso es lo que nos dice la Escritura en Juan 8:44, hermano. Que el diablo es el padre de la mentira. Y el padre, pues es el que lo formó, el que lo inicia. Cuando se usa la palabra padre, su padre el diablo, dice, ahí sí duele. Pero cuando dice que el padre de la mentira, Satanás, pues él es el que empieza la mentira. Ahí es donde comienza la mentira en Satanás. En él comienza y de ahí se va. En alguna parte en el espacio. Por ahí Pablo ocupa el tercer cielo, pero no sé exactamente dónde, pero por allá lejos. Algún día en la presencia de Dios sabremos en dónde comenzó el pecado. Pero comienza con él es el padre de la mentira. Él es Satanás, hermano, la serpiente, el dragón, el que engaña a los hombres, que engaña a la humanidad. Ahí empezó todo. En Satanás comienza el pecado, no comienza con Dios, porque a veces le echamos la culpa a Dios. Es que Dios inventó el pecado. No, Él no inventó el pecado lo inventa Satanás. El diablo, él es el que inventa el pecado. Viene a la tierra, cuando el Señor crea al hombre, viene a la tierra y engaña a Eva. Engaña a Eva y ella desobedece a Dios. Que el Señor les había dicho, no coman de ese fruto, y ellos comieron de ese fruto. Creo, hermano, en mi punto personal, que no fue ni siquiera tanto el pecado de comer del fruto. Creo que el mal más grande en ese evento, en esa acción, no fue que hayan comido del fruto. Creo que el pecado ya había empezado antes de comer del fruto. Antes de comer del fruto, el fruto se puede decir que es lo material, lo que nosotros vemos para poder hablar de que el pecado se concibe a la hora de que toman el fruto y lo comen. Pero no, el pecado comienza cuando ella duda de Dios. Ahí es donde está el pecado. Cuando en la mente se concibe, por eso dice la Escritura, se concibe en la mente y da luz. La concupiscencia primero entra aquí y después da luz. Primero entró en su mente, en su conocimiento de Eva, y después da luz cuando ella agarra el fruto y lo come. Pero el pecado comienza en su mente de ella, y el pecado más grande fue ese, hermano, dudar de Dios, que es lo que nosotros hacemos comúnmente. Dudamos de Dios. Dice a mi hermano ahorita que daba gracias. A veces dudamos de Dios, hermano. Y el hermano no está solo. Todos los seres humanos lo hacemos. Todos, de un modo o de otro. Es que sí será. Es que sí se va a hacer o no se va a hacer. Y fue el pecado que Eva tuvo. Dudó de Dios. Porque el pecado de Satanás fue diferente. Él se comparó a Dios, que también nosotros a veces nos comparamos a Dios, nos sentimos que también somos dioses. Pero el pecado de Satanás fue que se comparó con Dios, se sintió Dios. Y el pecado del ser humano es que no le creyó a Dios. Pero no fue que Eva pecó, porque a Eva ni siquiera le echan la culpa, la sacamos a coalición nosotros, porque ahí es donde empieza, pero en realidad Dios en su palabra dice, el hombre pecó. Adán pecó. Aunque sabemos que fue Eva la que agarró primero del fruto. Pero ¿por qué le echa la culpa el Señor a Adán? Porque a él le dio las instrucciones de lo que se tenía que hacer. Cuando nosotros tenemos un infante, tenemos nuestros hijos nacen sin ningún conocimiento, sin nada. La mente está totalmente en blanco. A ellos empiezan con una secuencia de acciones que van viendo por medio de la vista, van viendo y van oyendo lo que nosotros les vamos permitiendo oír y lo que nosotros les vamos enseñando. Ellos son una copia de lo que ven y de lo que oyen en casa. Ellos les vamos enseñando lo que tienen que hacer. Y cuando los vemos lo que hacen es porque alguien se los enseñó.
Así como nosotros enseñamos a nuestros hijos a cómo tienen que actuar, a cómo se tienen que comportar y qué es lo que tienen que hacer, así Dios enseñó a su hijo. No fue que lo puso y a ver cómo le haces, Adán. Ay, camínale. No, le enseñó, lo instruyó y le dijo, no vas a comer de esto, y no vas a hacer esto, y no vas a hacer lo otro. El Señor le pasó directamente de la voz de Dios. Adán oyó qué era lo que tenía que hacer y qué no tenía que hacer. Y él era el responsable de pasárselo a su esposa. Y el error que comete su esposa Eva fue porque él falló como instructor. No pasó el mensaje como tenía que haber sido. Por eso el Señor lo culpa a él, porque le dio el mensaje a él. Él tenía que haber hecho lo posible porque ella lo hubiera percibido como Dios se lo dio a él. Pero no solo no lo dio bien, sino que también hizo lo mismo. Y eso sucede porque nos alejamos de Dios. El ser humano está en continua necesidad, hermano, de comer del árbol de la vida. Siempre comer del árbol de la vida. Nos predicaba nuestra hermana apenas este domingo. El Señor nos dijo, no es misterio, Él lo dijo, yo soy el árbol de la vida. Para que no sepa, dijo el Señor, yo soy el árbol. Esto es de lo que tienen que comer todos los días, para que puedan caminar, para que podamos caminar, podamos tratar de estar siempre sin ofender a Dios, sin fallarle a Dios, sin pecado al Señor. Él es, dijo, yo soy, para que no nos, porque luego de repente nos explicaba mi hermana, a veces le queremos buscar un significado, algo tan sencillo, pero ¿qué querrá decir con eso? Pues que Él es. Él es el árbol que había que comer, nada más, eso era todo. Él es del árbol, y si ellos no estaban cerca del árbol, por eso cayeron, hermano. Y es lo mismo que nos sucede a nosotros. Si no estamos cerca del árbol, si no estamos continuamente comiendo del árbol, vamos a caer. El Señor nos lo parafrasea de este modo, nos dice, se van a caer. Van a caer del árbol, se van a secar. Y después de que se van a secar, va a venir una corriente de aire y se los va a llevar quién sabe para dónde. Porque fuera de mí, nada puedes hacer. Nada. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora el Señor nos ha dado, hermanos, la solución. Nos ha dicho el Señor que es todo aquel que en Él cree. Todo aquel que en Él cree no se va a perder, hermano, sino que va a tener vida eterna. Todo aquel que lo confiese va a tener una vida eterna en Él. Pero el pecado, hermano, comienza con Satanás y no es Dios el que trae el pecado. Porque luego nos dicen, es que el Señor permitió el pecado, el Señor hizo el pecado. No, el pecado lo hizo Satanás. Y el Señor es incapaz de pecar. Cuando nos metemos de que todo es posible para Dios, no todo. El Señor también está limitado, no puede pecar. Dios también está limitado. No en otras cosas, pero sí en que Él no puede pecar. En que Él no puede fallarse a sí mismo. Dice, yo no me puedo negar a mí mismo. Cuando le daba el pacto a Abraham, lo durmió y oró. El Señor juró por sí mismo. Dice que Él no se puede negar a sí mismo, hermano. Dios es muy grande, pero Él no puede pecar. Porque cuando ocupamos también esa terminología de que Dios puede hacer todo, la gente escéptica que conoce dice, entonces también puede pecar. No, Dios no puede pecar. Hay algunas de las cosas, son algunas de las cosas que el Señor no puede hacer. Y es una de ellas el Señor no puede pecar, hermano. Fallarle a Dios, eso es pecar, hermano. Fallarle al Señor. Hay muchos términos, mi hermano, que se ocupan.
Y hay diferentes estudios en la Biblia que se usan, que vamos a ir desglosando poco a poco. Y hay mucha gente que estudia la palabra de Dios. Ya existen doctrinas, la naturaleza del pecado, existe el federalismo, existe el estudio de la naturaleza de Dios, el cual también debe de llevar cómo es que el pecado entró, que es lo que vamos a estudiar, vamos a estar estudiando. El estudio de la naturaleza del pecado, pues tenemos que hablar exactamente cómo es que el pecado nace, quién es su padre. Tenemos que irlo explicando claramente, mi hermano. Todo lo que se vaya hablando se tiene que ir explicando con cómo es que el pecado nos fue llevando poco a poco, hermano. Cómo nos fue llevando poco a poco. Y hoy la mayoría del mundo está dominado por el pecado. Transgiversamos la palabra, la torcemos, hacemos lo que sea necesario para querer estar bien con los demás. Pero por más que diga la gente o que diga el mundo cualquier cosa, mi hermano, el verdadero significado del pecado viene ahí donde te había dicho. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. 3, versículo 4. Amén. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Entonces, ¿qué es pecado, hermano? Infracción a la ley, infringir la ley de Dios. Es pecar contra Dios, infringir la ley. Y esa es la terminología que vamos a estar usando de aquí en adelante, mi hermano. El pecado es infracción a la ley. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mi hermano. Pero tenemos una promesa más grande. La dádiva de Dios es vida eterna. Todos pecamos, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Y nos dice la palabra del Señor en el capítulo 5 del libro de Romanos, versículo 13, dice que antes de que la ley entrara, ¿verdad?, ya había pecado, hermano. Pero donde no hay ley, no se culpa de pecado. Pero ya había pecado. Y ya se pagaba por el pecado. Y es lo que vamos a estar viendo, mi hermano, en los siguientes días. Esta nada más fue una introducción. La siguiente, después vamos a estar hablando de ello. Me tocó predicar el primer domingo del mes, mi hermano, y le decía yo que había que comprometernos, mi hermano. Había que comprometernos con Dios, había que estar con el Señor, tratar de hacer un compromiso con Dios, de alabarle y bendecirle, mi hermano. Y hoy este día, mi hermano, te vengo a decir también que hay que seguirnos comprometiendo y hay que ver con el Señor y decirle: Señor, contra ti he pecado, Señor. Pero si tú me permites, Padre bendito, y de aquí en adelante, Señor, yo quiero grandes cosas en mi casa. Yo quiero, Señor, que tu gloria, Padre bendito, se manifieste en mi hogar, Señor. Y permíteme, Padre, caminar lo más recto que se pueda, Señor. No quiero pecar, Señor, contra ti, porque a ti te ofendo, Padre bendito. Y guardarnos para Dios, mi hermano. Guardarnos para el Señor de aquí en adelante. Queremos que cosas grandes sucedan en la casa. Vamos a guardarnos para el Señor. Vamos a permitirle a Dios que entre en nuestra casa. Él nos limpia, hermano. Y Él nos da todo lo que nosotros necesitamos. Y Él nos guía y Él nos cubre.
Pero nosotros también tenemos que esforzarnos para poder estar con Él de una manera que nos sientamos dignos de estar con Él, mi hermano. Amén. Gloria a Dios, mi hermano. No sé si mi hermano va a terminar la grabación. Y si tiene alguna pregunta, hermano, se las puedo contestar.